Gracias, Olga. Gracias a ustedes por estar aquí en esta noche lluviosa vallejiana. Ya la lluvia es como una cita vallejiana, ¿verdad? Y yo digo que las tormentas en Barcelona tienen copyright, porque siempre son las mismas, ¿no? Son muy aparatosas. ¿Sí? Gracias. Y bien, este es un libro en efecto vallejiano. Creo que lo es sobre todo por el lenguaje y por la informalidad de un lenguaje en proceso de construirse, pero no acaba de adquirir una forma, porque si acabara de adquirir una forma sería otra cosa. Es una novela que está en proceso de hacerse vallejianamente a partir de un lenguaje que trabaja como una pulsión existencial, angustiosa, inquisitiva, y que construye un relato vivencial muy conmovedor y muy actual, porque tiene que ver con la crisis, ¿no? Representar la crisis debe ser lo más difícil de todo, porque tiene muchos rostros, algunos ocultos, ¿verdad? Todos trágicos, patéticos, pero ese patetismo de la crisis también es vallejiano. Sin las crisis, Vallejo no hubiera escrito, ¿no? Como peruanos probablemente estamos destinados a leer para siempre a Vallejo desde chicos. Y realmente que es peculiar el destino de un escritor peruano que tiene al frente ni siquiera diría modelo, sino este desafío que es Vallejo. Porque lo que hace Vallejo finalmente, y que también este libro propone, es que la literatura es algo superior a nuestras fuerzas. Esperamos y exigimos del lenguaje, a partir de la práctica vallejiana, más de lo que el lenguaje puede dar. Aquello que se puede decir de un modo sintácticamente orgánico, formalmente fluido y armoniosamente construido, no es vallejiano, no es literatura. Desde la perspectiva de Vallejo, es más bien el proceso mismo de una cosa desencadenada haciéndose que nos exige y nos propone una demanda que, digo, es superior a nuestras fuerzas. Yo me acuerdo que de chicos, en la escuela secundaria, muy pequeños, todos éramos vallejianos, lectores de Vallejo, y habíamos hecho una especie de hermandad, y nos saludábamos unos a otros como: hermano Vallejo, ¿cómo está usted? Muy bien, hermano Vallejo, ¿qué tal le va a usted? Entonces todo era así, ¿no? Una especie de código medio de secta secreta y sufriente. Entonces creíamos que para ser un buen escritor, primero que nada, había que sufrir mucho. Eso se podría lograr sin mucho esfuerzo. Había que ir a París, claro, porque si no vas a París no puedes ser vallejiano. Sufrir más quiere decir eso. También se podía ir a París e intentar el hambre y todo lo demás. Pero había otra condición: tenías que tener a tu madre muerta. Y mirábamos a mamá con impaciencia. Mientras mamá estaba dando vueltas por ahí no se podía ser buen poeta, claro. Pero bueno, esa es la cosa de chicos. Una vez Borges dijo que cuando era pequeño, su padre, que era anarquista, le dijo: mira, eso que ves ahí en la esquina es un policía. Míralo bien para que lo recuerdes, porque cuando tú seas grande ya no habrán policías. Ese es el optimismo del anarquismo, ¿no? En esa novela se podría imaginar un padre lector que le dice a su hijo: mira esa librería, cuando tú seas grande ya no existirá. Porque obviamente las librerías, como sabemos, están bajo la amenaza del Amazonas, o sea, de Amazon, cuyo programa de producción pasa por la desaparición de los agentes literarios, de las imprentas, de las librerías naturalmente, y probablemente de los autores, porque al final se convierte en una super tienda de superventas, una especie de astronave, nova, lo que sea, que es al tamaño del mundo, ¿verdad? Y va a ser un almacén que va a hacer desaparecer todos los circuitos de la lectura simplemente para producir los sellos electrónicamente, ¿no? Entonces es una amenaza realmente
la electrónica en manos de esta gente, ¿no? Y los planes, según se han investigado, pues son prácticamente siniestros. Bien, en este libro de Sergio, creo yo que se plantea, por contraste, la centralidad de la librería en nuestra propia identidad. Se podría decir que lo fundamental que somos es lectores, ¿no? O sea, somos lo que hemos leído. Estaba pensando que si yo hubiera leído de chico esta parte de la librería, probablemente terminaría de cineasta. Pero si hubiera leído la otra parte que es de ensayo, terminaría de ensayista. Y me parece que a todos nos ha pasado un poco eso, ¿no? Yo me acuerdo de chico leyendo en la biblioteca del colegio, que era modestísima, leía una sección y me convertía a ese tema, y otra y a ese tema. Entonces cambiaba de identidad conforme la sección de la librería que me tocaba devorar. Y si estamos en la literatura, probablemente es gracias a las librerías o a las bibliotecas, ¿no? Entonces, en ese proceso de construir una identidad de lector, yo creo que nuestra verdadera biografía es eso, ¿no? Es lo que hemos leído. Y tengo una hipótesis, un poco en desarrollo medio deportivo, que es que se puede leer la literatura latinoamericana y española desde el punto de vista de su lectura. O sea, una biografía de la lectura sería lo que sería hoy una historia literaria. En este libro, entonces, está toda la mitología de la librería, empezando por su título, La librería quemada. O sea, si una librería está quemada, ya no es librería, ¿verdad? O sea que el título es levemente oximorónico. Nos plantea un desafío sobre qué sería una librería quemada. Y lo que sería, probablemente, es un lenguaje hecho ceniza. Y la ceniza sería la metáfora de la melancolía, ¿no? Si no hubieran librerías, viviríamos de luto, ¿verdad? Pues habríamos perdido esa energía articulatoria que es la lectura y que es la posibilidad de elegir un libro y llevárnoslo. Entonces la amenaza sobre las librerías que la novela elabora, diríamos, con su trasfondo, es una amenaza sobre nuestra identidad de lectores, o sea, de seres humanos, ¿no? Entonces la librería en esta novela es campo de caza, de tiro al blanco, de guerra de los sexos, de escuela de espías, de bootcamp anarquista. La crisis es el fin del mundo en una librería, ¿no? Se ha dicho que el infierno de Dante es infierno no porque hace mucho calor, sino porque está desarticulado. Los pisos no tienen articulación, ¿no? Es un montaje, y lo que no está articulado es impensable porque es ilegible. Entonces la librería quemada es una metáfora radical de esta crisis de no poder pensar la realidad sin los libros, puesto que quemados convierten al espacio de la librería, que sería la metáfora de la cultura y de nuestra identidad, realmente en un infierno. Literalmente porque está quemada en el fuego, y también porque es ilegible la librería quemada, ¿no? Es como un espejo negro, no nos vemos más. Yo creo que esta metáfora de la desarticulación está dentro del libro y se desarrolla en capítulos que acumulan información de la destrucción y pasan de una destrucción a otra con fluidez y con patetismo, y termina en una epifanía, que es la actividad, diríamos, epifánica de Santos, cuyo nombre no es casual, no porque sea peruano, sino porque usa el fuego. Y que es el que finalmente enciende, produce el incendio como una especie de liberación del malestar profundo que ha creado la crisis y la expulsión de los empleados de la librería,
y que esta crisis se ha convertido en un campo de batalla de unos contra otros. Entonces, en esta metáfora de la desarticulación, diríamos, trabaja esta epifanía de Santos como una liberación. No es la primera vez que el fuego es liberador, metafóricamente, ¿no? Pero es un fuego purificador en el cual se busca un sentido paradójico, que sería qué es lo que ocurre después del fuego, ¿no? ¿Con qué nos quedamos, aparte de las manos quemadas o chamuscadas? Entonces, es también una novela con mucho humor. De un personaje se dice que ha perdido mucho pelo desde que lo echaron, por ejemplo. No sabía yo que echar a una persona podría volverlo calvo, pero debe ser la crisis de patetismo que lo embarga. Entonces la librería se convierte en una especie de subsuelo, donde antes era el subsuelo de las ventas, ahora es el subsuelo de la conspiración de unos contra otros, ¿no? Una vez Juan Goytisolo me contó que había tomado un taxi en Barcelona. Los taxistas de Barcelona son todos filósofos, ¿no? Y le dijo, mire, ¿usted sabe cómo va a ser el fin del mundo? No, ninguna idea, dijo Juan. Pues va a ser, todos los taxis van a estar parados en todas las calles. Y eso va a ser el fin del mundo. Es una metáfora obviamente profesional, una prolongación de su oficio, ¿no? Pero tiene sentido esa metáfora. Y yo pensé leyendo esta novela que la metáfora del fin del mundo es una librería cerrada, que es peor quizá que quemada, ¿no? Una librería cerrada. Eso sí que es una tumba. Y entonces, en esta novela, pues ese entusiasmo con la destrucción, diríamos, ese cultivo del desastre, es una alegoría muy contemporánea, muy de hoy, muy de los jóvenes escritores, que confrontan la crisis, que es la ilegibilidad del sistema, con imágenes apocalípticas, ¿no? Entonces, estamos como al final de la lectura, cuando aparece el apocalipsis, ¿no? Se supone que es un proceso de conciencia liberadora. No digo que el libro sea leccionador y que salgamos reconfortados por su lectura, sino que salimos más bien conmovidos y desafiados, ¿no? Y el libro nos pregunta, ¿cuál es tu papel en este incendio? ¿No? Esperamos que no sea un papel quemado, sino un papel legible. Gracias. Buenas noches. Gracias a Julio Ortega por esas palabras. Había escuchado mucho de él, muchas leyendas, y ahora es la primera vez que lo tengo aquí. Es la primera vez que nos encontramos. Gracias a Olga y a Paco, esta es la tercera novela que ve la luz con ellos, la tercera novela que publico en España. Además, yo creo que con ellos me hice novelista, con Paseos de Perros. Antes solo había escrito libros de cuentos, y más o menos creo que cuando nos conocimos ya para publicar la primera novela fue cuando recién me había hecho librero. Yo antes le tenía un poco de miedo a las librerías, me gustaban mucho, pero no sé tú, Julio, si conociste la Casa Verde de Lima. Es una librería que estaba frente al Olivar, que era una librería pequeña de una señora pija, digamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la librería? Como la novela de Vargas Llosa. Ah, la Casa Verde, sí, la Casa Verde, sí. Y bueno, la señora empleaba a una amiga de ella, ¿no? Porque en las librerías en Perú lo que no había eran libreros, sino había vigilantes. Sí, verdad. Había mucha gente, no sé si recuerdas Época, incluso en el Virrey, ¿no? Los señores que llevan décadas ahí.
pues no son libreros, están vigilando a los clientes. Y esta señora había contratado a una amiga bastante grande que tenía estrabismo, ¿no? Daba mucho miedo, y cada vez que yo entraba me sentía que era su objeto, ¿no? Que ella simplemente me vigilaba a mí, que no vigilaba a los demás. Y decía, ¿por qué no me vigila a mí? ¿Por qué me vigila solo a mí, no? Quizás porque tengo la piel un poco más oscura, no tengo los ojos claros, me sentía discriminado, ¿no? Y eso me daba miedo, pero yo insistía porque, claro, siempre tenían las novedades, tenían buen fondo, yo iba y me sometía a esa tortura, ¿no? Luego ya cambió un local, contrató gente joven, cambió, bueno, las librerías en Perú han cambiado mucho. Y luego aquí, ya cuando vine a España, me gustaba entrar al FNAC porque, bueno, porque vivía cerca y porque los vigilantes estaban simplemente en las puertas, ¿no? Dentro de la tienda uno podía pasear muy bien cuando había libros ahí, porque a la casa del libro había ido antes y había tenido un trato infame, ¿no? Además el señor de la puerta me había revisado el bolso. Años más tarde, cuando yo empecé a trabajar ahí, me lo volvería a encontrar, ¿no? Seguía siendo el mismo vigilante, vigilante de caricatura, ¿no? Obeso, que él solo puede tapar toda la entrada, que siempre está coqueteando o acosando en realidad a las chicas jóvenes. Bueno, el caso es que yo le tenía un poco de pánico, ¿no? Luego ya con el tiempo fui descubriendo otros lugares, otras librerías, cuando ya fueron apareciendo, ¿no? Porque claro, las grandes cadenas, las carencias de las grandes cadenas dieron pie a nuevas librerías, ya existían otras pero no las conocía y un poco como que tratan de suplir todas esas faltas cometidas por los grandes almacenes, ¿no? Porque es una novela que sucede pues, en un gran almacén, ¿no? No es autobiográfica esa novela como podría ser la primera parte de la trilogía, porque, bueno, en primer lugar, no me quería exponer, porque tampoco me veía como un personaje literario en este caso, ¿no? Más bien, al lado de Teodoro, el ultracatólico, franquista, que a su vez es el más solidario con los compañeros, al lado de Lorena, torturada porque ha llegado a los 40 años y está sola, Carmencita y sus traumas, Santos y su esquizofrenia, pues yo veía que no tenía cabida, ¿no? Que yo no podía competir con ellos esta vez. Así que me he mantenido ajeno y lo que he intentado pues, es un retrato no solo de la crisis económica que afecta a un sector, al sector editorial, sino de cómo a veces hace falta que suceda algo así, algo que nos golpee, para que nos demos cuenta de cuál es nuestro lugar en la sociedad, en el mundo, ¿no? Cómo reaccionamos, cómo nos damos cuenta de que todos esos planes que teníamos en un momento, pues ya no los podemos cumplir, ¿no? Estamos hablando de unos libreros de más o menos unos 40 años, que es la edad promedio de los personajes, y su lucha contra lo imposible, porque ya son sueños que no pueden realizar, y están, digamos que, resignados, se llevan por la inercia, ya se han entregado a la rutina, pero sin embargo, cuando aparece un enemigo, son incapaces de juntarse entre ellos y de pelear contra ese enemigo, ¿no? Que el enemigo en este caso serían los directivos. Eligen un enemigo más pequeño, que son los clientes que roban libros, ¿no? No sé, Julio, ¿tú alguna vez has robado un libro? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú también? ¿No? Yo los he robado. Bueno, no los he robado. Lo que hacía era cambiar las etiquetas. El precio. El precio, claro, y cogía un mismo autor y le ponía la etiqueta del más barato al más caro. Digamos que era una forma legítima. Eso es peor que robarse un libro. Es bajar la calidad del libro. De alguna forma pues trataba de legitimar, ¿no? Además lo hacía en Estados Unidos, ¿no? Donde por incluso robar un boli te pueden expulsar del país. Claro.
era bastante temerario, ¿no? Luego cuando he crecido ya he pensado en el crimen que había cometido, ¿no? Me entraban los nervios. Pero bueno, los libreros pues eligen al enemigo más débil, ¿no? En este caso son la gente que roba libros. Y esto está basado, claro, en un caso real, ¿no? Durante mucho tiempo en la librería, bueno, las manías se van contagiando, ¿no? Y tenemos un compañero que va recogiendo las etiquetas de todos los libros que son sospechosos de haber sido robados y los va pegando en una hoja bond, ¿no? Tiene varias hojas y luego comprueba en una base de datos y en las estanterías si esos libros en realidad faltan, ¿no? Para luego regularizar la base de datos, ¿no? Bueno, pues él se dedica parte de su tiempo a eso. Yo, bueno, pues empecé a copiar sus manías. Digamos, en la novela sucede un episodio, ¿no? Cuando capturan a un chico que ha robado libros, bueno, y se pone a otro personaje, ¿no? Como que es el que lo captura. Bueno, en la vida real quien lo capturó fui yo. Era un chico que se había robado. Lo que me pareció que era que venía ya de robar del FNAC en una biblioteca y su último punto era la casa del libro, ¿no? Claro, a un chico de 17 años cuando le dices ¿qué hacemos? ¿Llamamos a tus padres o los pagas? No llames a mi padre, por favor. Bueno, entonces págalo. No tengo dinero. Bueno, llamamos a tu padre. No, por favor, y ya se ponen a llorar, ¿no? Digamos que en ese momento uno ya se siente pues que su rol que uno ha cumplido con su deber, ¿no? Como si uno fuera policía de algo, ¿no? Cuando en realidad lo que estás haciendo es supuestamente es un acto de justicia, pero en realidad es una venganza y estás cortando por el lado más débil, ¿no? Cuando de alguna forma tendrías que molestarte contra quien ha impuesto ese sistema. Y en la gran librería, en la novela, quien ha impuesto ese sistema pues son los directivos, ¿no? Que un poco les han robado el alma a los libreros, porque han quitado los muebles antiguos para reemplazarlos por unos de Ikea, han restado fondos, intentan someterlos a charlas de coaching, a todas las técnicas de mercadotecnia, ninguna ha resultado, claro. Que pueda ser un hombre que viene del sector de la alimentación a trabajar en una librería. Es imposible que algo bueno salga de ahí. Bueno, la novela es un retrato de esa frustración, ¿no? Porque también hay libreros de vocación en la novela que intentan pues armar un mundo a su medida, pero pues las reglas de arriba les impiden realizar eso, ¿no? Santos, por ejemplo, es uno de ellos. Santos es un escritor frustrado. Todos los escritores pues tenemos nuestros pecados y uno de ellos, pues el más grande y que lo seguimos cometiendo muchos, pues es ir a buscarnos a las librerías, ¿no? Siempre vamos buscando nuestras pilas de libros, a preguntar a veces de forma encubierta cuántos ejemplares se han vendido, no para reclamar al editor, sino más o menos para saber cuál es nuestra medida del éxito. Y bueno, Santos ni siquiera puede disfrutar de eso. Santos disfruta con las devoluciones de libros ajenos, ¿no? Viendo el fracaso de los otros. Un poco explica cómo está montada la sociedad, ¿no? Como para que seamos pues tan mezquinos. Yo creo que es un retrato también de la falta de solidaridad y de extremos, ¿no? Porque al final todos estos extremos, estas manías, yo aprecio mucho las manías, pero también hay un punto en el cual pues, te pueden llevar a la locura, ¿no? Cuando lean la novela ya irán entendiendo un poco qué es lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, para terminar, no quiero leer quiero leer parte de algún párrafo que me parece que es muy representativo de la novela, pero también una página que es la 74, que cuando hicimos la presentación en Madrid,
estaba seguro que había copiado un poema de Vallejo que lo había transcrito, y ese día me fue imposible encontrarlo, no sé por qué, por nerviosismo quizás. Y luego cuando llegué a casa no lo encontraba, ¿no? Y decía, pucha, esto no sé si Paco me lo borró o si sigue ahí. Llegué a casa y luego he abandonado el libro durante semanas, ¿no? Porque no lo quería ver, y luego hoy al final era abierto y casi he coincidido con la página, ¿no? Y he encontrado el poema de Vallejo, que para mí además, ¿cómo es posible, no? Que algo que alguien escribió hace décadas, pues cobre sentido ahora mismo, ¿no? Dice, cuídate España de tu propia España, cuídate de la hoz sin el martillo, cuídate del martillo sin la hoz, cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo, negáyate 3 veces, y el que te negó después 3 veces. Yo no sé, Julio, si en la época en la que tú estudiabas, en la católica, eran los poetas los que más ligaban, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba, pues sí, eran los que tenían más éxito. No, nosotros teníamos un club que se llamaba Los Desdichados, que el poeta que era feliz era expulsado inmediatamente. Y un chico tuvo su enamorada y lo expulsamos, claro. Bueno, pues yo siempre había querido ser poeta o ser algo así parecido, aunque había muchos poetas que no escribían poesía. Claro. Ellos, digamos, que vivían al estilo de los poetas, ¿no? Gorroneando a los amigos, ordenándoles pues, el trago, la comida, las mujeres. Es increíble, ¿no? Eran sobrevivientes, eran un poco como los personajes pues, que retrata Bolaño, ¿no? Y pues yo los envidiaba. Luego ahora ya no tanto, ¿no? Yo creo que prefiero ser narrador antes que poeta. Me parece más saludable. A ver si... es que tengo mis personajes favoritos. Pero bueno. De hecho estas semanas he tenido un poco de miedo porque hay algunos personajes que salen aquí en la novela que están basados en siguientes reales, y yo pienso que ellos no saben que están aquí, ¿no? Que sirven de inspiración para el libro, y han ido repetidas veces a mi planta, y no sé si me estaban buscando y bueno, pues un medio paranoico, pensaba que me estaban mirando a mí. De hecho el otro día vino una mujer que siempre va con la misma ropa, lee todas las secciones. Yo creo que debe tener alguna pensión o algún sistema bueno, alguien la tiene que financiar, ¿no? Y por primera vez en su vida se acercó un dependiente y ese dependiente fui yo, ¿no? Y me preguntó sobre un tema súper raro y le dije que no había nada. Se quedó mirándome un rato y se fue. Yo creo que alguien les ha dado que alguien les ha dado el dato, ¿no? A ver. Se supone que los viernes son el día en que hay más pánico en la gran librería de la novela, porque los viernes es cuando van ocurriendo los despidos, ¿no? Pero a lo largo de la semana, pues cada día significa una tortura, ¿no? Porque va creciendo en intensidad este miedo, ¿no? Porque nunca se sabe qué va a pasar, a quién le va a tocar. Entonces, digamos que empezamos por los miércoles. Los miércoles las cabezas de los dependientes empiezan a hundirse con disimulo entre sus hombros, obedeciendo a la proximidad del viernes. La leyenda de los zapatos de Olga la Gordeta revive como un zombi que les come las ideas y el buen humor, si lo tiene, mientras colocan los libros en las estanterías y atienden a los clientes en la caja. Los persigue al baño y hasta el bar cuando salen a relajarse en los 15 minutos que establece su contrato. Esconden la mirada a todo el mundo en la librería, incluso a sus compañeros, pese a que una de las normas del decálogo Neisser recomienda mantenerse atento a la presencia de clientes necesitados de ayuda.
Pero ellos prefieren hacer como las avestruces. Esconden la cabeza cuando perciben que un depredador está cerca. Los únicos que mantienen la mirada en alto son los miembros del comité defensor. El comité defensor en este caso es el enlace sindical, ¿no?, de la empresa. A ellos no los pueden despedir porque eso iría contra la ley. Saben que serán los primeros en salir por la puerta cuando dejen de ser miembros del comité defensor, tal y como le sucedió a Chanquete, al que sus compañeros le exigían mayor agresividad en las reuniones con los directivos de la empresa, y como no atendió a su reclamo, lo echaron. Chanquete llevaba cerca de 30 años en la gran librería. Había empezado como vigilante, luego lo contrataron en el almacén, y el día que se rompió una pierna por culpa de unas banastas mal apiladas, le ofrecieron un puesto como dependiente en la tercera planta de Gran Vía. Nadie quería hacerse cargo de la sección de ingeniería, y como él era aficionado a la caza, a alguien le pareció que encajaría perfecto entre los libros de energía eólica y estructuras de madera, porque además le encantaba el campo de su pueblo y siempre hablaba de reparar la casa de sus padres, que era de madera. Bueno, les repito mi agradecimiento por haber venido esta noche a pesar de la lluvia, a Julio Ortega otra vez por sus palabras, a Olga y a Paco por mi afecto. Creo que somos ya parte de una familia. A David Roas, que se ha dado de venir esta noche, y bueno, creo que ahora hay un vino, o si hay preguntas, bueno, se hacen.